Hola, saludos hermanos en Cristo Jesús, que la gracia y la paz de Jesucristo esté bendiciendo cada uno de sus vidas. Queremos agradecer al Señor por el ministerio del Instituto Bíblico de la Gracia, cuya sede está en Duluth Bible Shore, ¿verdad? Por el pastor Daniel Roxer, y el ministerio que en el pasado han acompañado a nuestros hermanos aquí en el país y a todos nosotros, mostrándonos la palabra del Señor, enseñando acerca y profundizando acerca de la gracia de Dios. Estamos contentos porque Dios ha obrado a través de su palabra en los últimos años y ha sido una bendición que tengamos el estudio sistemático de la palabra de Dios. Así que gracias por la gracia del Señor y porque su palabra siempre está para bendecir a cada uno de nosotros. Ok, hermanos, todos recordamos que ha sido una experiencia muy gratificante estudiar la Biblia en el instituto, que ha sido de mucha bendición. Queremos agradecer a Dios y también a los hermanos de la Iglesia Bíblica de Duluth que nos han bendecido con esa, esa palabra de gracia para todo el mundo. Y hoy estamos listos para predicar el Evangelio a todo aquel que necesita ser salvo, que necesita el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que soy el hermano Arquímedes Gómez y estoy aquí para enseñar por unos minutos o compartir con ustedes acerca de el descansar en las promesas de Dios. La pregunta es cómo realmente. Muchas personas estamos como creyentes o muchos creyentes estamos a veces que no tenemos dirección y necesitamos, francamente, que haya una directriz que nos lleve al éxito humanamente hablando, pero en realidad el éxito no radica en lo humano, ¿verdad? La filosofía moderna habla acerca de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero los creyentes sabemos a dónde vamos cuando estamos confiando en la palabra de Dios. Así que déjenme presentarles las ideas principales que quiero diseñar para poder pues presentarles el Evangelio, el tema acerca de descansando en las promesas, descansando por fe en las promesas del Señor. En primer lugar, una introducción necesaria. Fe más cero igual a salvación. En segundo lugar, la clave de la vida cristiana. Y en tercer lugar, las promesas de Dios dan descanso. Y cuarto lugar, ¿qué debo hacer para ser acreedor de las promesas de Dios? Así que, si usted está como esta imagen, ¿verdad? Que no encuentra el camino, hay una esperanza en la palabra de Dios. Pero esa esperanza es para los hijos de Dios. Entonces, hay una introducción necesaria que necesitamos hacer. Y es que el mundo está confundido acerca de la salvación. La salvación es solamente por la fe en Cristo, sin obras, sin nada más. Es igual a salvación. La salvación es a través de Jesús que murió en la cruz y que fue sepultado y resucitó para estar ahora en el cielo, y todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Francamente, el Evangelio se centra en una sola obra, en que Cristo vino al mundo en carne, se encarnó, fue a la cruz, fue a la tumba y resucitó al tercer día. Entonces, todos los hombres y todas las mujeres nacemos en Adán. Los hombres, las mujeres, los niños, no importa el color de la piel, blancos, negros, ojos azules, pelo amarillo, todos nacemos en Adán. Y esa es una mala noticia. Y cuando estamos en Adán, tenemos una posición en Adán. Esto de en Adán significa compartir la imputación del pecado que viene de Adán para la raza humana. Pero Jesús murió en la cruz y todos estos hombres y mujeres que están en Adán pueden pasar a estar en Cristo si solo confían y ponen su fe en Jesucristo. Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, vino al mundo, fue a la cruz, fue sepultado y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe las dos palabras en Cristo, en Cristo, en Adán. Ahora, estar en Cristo es todo lo que el hombre necesita. No necesita nada más. Estar en Cristo es todo, porque Pablo dice que en Cristo estamos completos, francamente. La religión pone algunos pequeños parches en la vida de las personas, pero solo estar en Cristo nos da la garantía de ser hechos hijos de Dios. Observe que no es estar en Adán, sino estar en Cristo, ¿verdad? Muy bien, entonces quiero pensar en la clave de la vida cristiana.
Por toda la Biblia, Dios nos enseña que la fe en su palabra es la manera de agradarle. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de una forma absoluta, desde el inicio hasta el cierre de la Biblia, Dios nos enseña que la forma de agradar a Dios es por la fe. En el Génesis leemos que Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos. Y recuerde usted que Dios le llama a una tierra desconocida. No hay brújula, no hay distancia mencionada, no hay GPS ni Google Maps. Y él, es decir, Dios, solo cree, Abraham, perdón, solo cree en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra y sale a la tierra que Dios le muestra por fe. La Biblia dice que por la fe fue declarado justo Abraham y creyó a Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. En Hebreos capítulo 11, la Biblia nos enseña acerca de los héroes de la fe. Y en el versículo 6 del capítulo 11 dice específicamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, ni que tal vez se logre, ni que podría agradarse a Dios. Dice que es imposible. Esto es clave para la vida cristiana. Y es donde muchos creyentes fallamos. Y debo confesarles, hermanos y amigos, que reconozco que a menudo este servidor no está confiando plenamente en el Señor. A menudo no estoy caminando por fe y necesito confesar mis dudas, mis pecados al Señor. Le pregunto, ¿le pasa a usted? Yo creo que esto a todos nos pasa, pero es cuando no hemos puesto nuestra fe y no hay descanso o reposo en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que lo que antes se ha escrito, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La enseñanza del Antiguo Testamento es tan valioso como la enseñanza del Nuevo Testamento, y la vida de fe y descanso de Abraham debe enseñarnos hoy en día que los creyentes en Jesucristo también debemos descansar en Él. Ahora, pero en tercer lugar tenemos las promesas de Dios, dan descanso en el presente y esperanza absoluta. Es gratificante saber que a pesar de las muchas presiones y del desaliento que existe en nuestras vidas, Dios nos ha dado sus promesas. Ellas nos animan y dan esperanza, dan descanso a nuestro corazón y nos alientan para enfrentar las batallas. Déjenme recordarles un principio que hemos aprendido por toda la Biblia. En el instituto, como le mencionaba antes, que ha sido de bendición para los creyentes en El Salvador. Y dice, conocer más creer. Las promesas de Dios son un oasis de paz y descanso para nuestras vidas. Conocer significa escudriñar las promesas de Dios, saber su palabra, pero no solo saber su palabra, sino poner fe en su palabra, en sus promesas, nos van a dar descanso para nuestras vidas. Ahora, obviamente la vida cristiana se basa en la fe. Y las mejores decisiones en la vida son decisiones basadas en la palabra de Dios, por fe en su palabra. La vida cristiana, estimados amigos, no debe vivirse o basarse en las emociones, sino en la fe. Yo recuerdo que cuando estaba joven, hace muchos años, por supuesto, cuando tenía la edad de 14, 15, 16, 17 años, yo viví una vida religiosa en un lugar donde las emociones eran primacía. Se hablaba y se gritaba y se zapateaba, pero nunca se llenaba la mente de la palabra de Dios. Y eso empobrecía cada día la vida espiritual en lugar de enriquecerla. La Biblia dice que es por la fe que se agrada al Señor. Es un proceso de tiempo que el creyente va a caminar en esta tierra. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los judíos, a los hebreos. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra a ellos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces el mensaje es que la palabra de Dios debe ser conocida, observe acá, debe ser conocida y debe ser creída, y ahora esta relación nos va a dar descanso y paz en la vida cristiana. Pero sabe que no podemos desligar el descanso y la paz de la fe y el conocer las promesas de Dios.
La fe ve un puente donde la razón solamente ve una cisma o una cima o un abismo. Fiel es Dios quien lo prometió. La vida cristiana es como la presente imagen. La Biblia nos enseña acerca de Dios, que Dios es un Dios santo, omnisciente, omnipresente. Y Dios nos ha dado su palabra para que en la mente del hombre pueda ser renovada día con día. Pero cuando el hombre como pecador pone su fe en Jesucristo, en el pasado, esta persona es salva. Antes de ser salvo, nacimos físicamente en un punto de tiempo. Pasamos una vida tenebrosa. Francamente, hermano, si quiero ser realista, yo no sé cuándo pude ser salvo porque no recuerdo este tiempo, este único tiempo. Algunos piensan que en el año 1900 cuando pasaron al frente al altar, pero francamente quizás alguien puede pasar al frente sin ser salvo. Algunas personas han orado la oración del pecador y siguen perdidos. Algunas personas han pasado al frente y han orado por ellos, les han alado el cabello, los han hecho que sientan emociones, pero siguen tan perdidos como antes. Solamente por la fe en Cristo, solamente, según Juan 1:12, que uno puede ser salvo. Y cuando hemos sido salvados, ahora somos llamados a caminar por fe, según Hebreos 11:6. Todo por la gracia de Dios mediante una rendida dependencia en el Señor por medio del Espíritu Santo. Este es un proceso de tiempo, hermano. La vida cristiana en la práctica es un proceso. Observe esta línea que está punteada acá. Es una línea que nos va a llevar por fe, por fe, por fe, descansando en las promesas del Señor, hasta que un día, hermanos, se va a dar el acto de la glorificación, o en el rapto o a través de la muerte. Por supuesto, si usted me pregunta a mí qué desea usted, hermano Milton, ¿desea morir para ir al cielo o ser raptado para ir al cielo? Mi respuesta absoluta sería, yo deseo ser raptado, pero francamente yo no sé el plan de Dios. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, ¿desea morir hoy? Algunos me dirían, no, no, hermano, no me quiero morir. Y tiene razón, no se quiere morir. Pero recuerde que hay dos maneras de ser glorificado, a través de la muerte o a través del rapto. Y esto será en un punto de tiempo. Pero mientras estamos en esta tierra, vamos a estar descansando en las palabras, en las promesas del Señor. Ahora, cuando somos hijos de Dios, tenemos asegurado el cielo y estamos en la familia de Dios por la fe en Jesucristo. Y tenemos que caminar por fe cuando estamos en la familia de Dios. Dios nos llama a caminar por fe en su palabra. Ahora, la Biblia vez tras vez enfatiza la confianza en el Señor para poder descansar prácticamente. En Jeremías 17, 5 al 9 leemos, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Observe el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre acá arriba. Y aquí bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es decir, que Dios está alegre que usted y yo confiemos en Él en nuestra vida cristiana. Y debemos reconocer que es un proceso complejo y que en nuestra carne no podemos lograr nada. Siempre he dicho que nuestra carne produce pecado, naturaleza pecaminosa, solo pecado, pero el Espíritu Santo puede producir el fruto en nosotros para que lo llevemos. Observe porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La fe es el acto que va más allá de las circunstancias o ve más allá de las circunstancias. Observe que dice, bendito el varón que confía en Jehová. Es tener fe en Dios en las circunstancias presentes. Y francamente descubre que Dios está obrando a través de nuestras circunstancias. Mientras usted está escuchando, yo no sé cuál puede ser su situación. Quizás problemas serios, quizás está deprimido. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Y Él quiere darle descanso a usted en medio de la tribulación. Recuerde, quiero recordar algunas promesas que nos van a dar descanso en la vida cristiana.
Recuerde usted, cuando el pecador recibe a Jesucristo, como lo hemos ilustrado antes, empieza a caminar por fe, si ha puesto su fe en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados y esta persona ha sido salva por fe sola en Cristo solamente y ha sido puesto en la familia de Dios, debe comenzar a caminar la vida cristiana de la misma manera en que fue salvado por fe en Cristo. Y entonces, por medio de la fe en Cristo, el pecador ahora instantáneamente ha sido puesto en la familia de Dios, solo por la fe. Y la fe no es más que la confianza que depositamos en algo o en alguien, en este caso en el Señor Jesucristo, en su palabra. Y ha sido puesto en la familia de Dios como miembro real de la familia eterna de Dios. Y le es dada toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Este pasaje me llama a pensar que muchos creyentes que predican la prosperidad realmente piensan que las bendiciones materiales son todo y exaltan a Dios por los grandes edificios que tienen y por la riqueza y por las cuentas bancarias y porque tienen salud y riqueza y entonces están bien. Estimados amigos, eso no tiene valor para Dios. Las cosas terrenales son temporales, pueden terminar aquí y ahora, mañana, pero la bendición espiritual es eterna. Los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quizás ustedes es muy pobre, económicamente hablando, pero si ha confiado en Cristo, usted tiene toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ahora Dios, ¿cómo nos ve el Señor? Nos ve escogidos en Cristo. Observe en Cristo, según Efesios capítulo 1. Amado incondicionalmente, Romanos 8:28, 35 al 39. Acepto en Cristo, Efesios 1:6. Observe la palabra clave en Cristo. Estar en Cristo es tenerlo todo. No falta nada al que está en Cristo. Observe acá que el pasaje dice, acepto en Cristo. Cristo le ha aceptado a usted y a mí. No es que usted acepta a Cristo, no, Cristo le ha aceptado a usted, tal como es, tal como somos de pecadores. Redimidos por medio de su sangre, Efesios 1:7. Perdonado de todo pecado, Colosenses 2:13. Pregunto, ¿de cuántos pecados nos ha perdonado Jesús? De todos, mis estimados amigos. Asegurado en Cristo, otra vez en Cristo, eternamente sellado permanentemente por el Espíritu Santo. Efesios 1:3 y 4:30. Él es quien nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Toda esa riqueza, todas esas bendiciones son por la gracia del Señor. La gracia es la única base en que Dios nos salvará o nos salva. La gracia es un regalo, es un favor inmerecido. No eres digno ni usted ni yo. La gracia no opera con obras, es totalmente gratis. Las personas cuando escuchan la palabra gracia se asombran y dicen, ¿y por qué predicas tanto la gracia? Es porque el Señor Jesús es un Dios de gracia. Déjeme recordarle ahora algunas promesas específicas para descansar en el Señor. En primer lugar, podemos descansar en la promesa de la salvación, en la promesa de la salvación. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y si Dios, Él nos hizo la promesa, yo puedo estar seguro yo puedo descansar con seguridad en esa promesa, en la salvación, en la vida eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos sido justificados acá, esto implica que hemos sido declarados justos delante de Dios. Ahora que somos pecadores aún salvados, Dios no nos ve como pecadores, no nos ve como enemigos, Él nos ve como ve a su Hijo, en Cristo, amigo, en Cristo, qué bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si estamos en Jesucristo, yo pregunto, ¿necesitamos algo más? No, grítelo, lo puede gritar a los cuatro vientos, que en Jesucristo, estando en Cristo, no necesitamos nada más. Pero no solamente la promesa, descansar en la promesa de la salvación. Si usted es salvo, esté tranquilo. La vida va a terminar aquí,
pero la salvación es eterna. Pero no solamente la promesa de la salvación, sino descansar en la promesa de la seguridad eterna. La Biblia dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oiga la pregunta en Romanos 8:31. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Si él entregó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará a los demás? Por supuesto que sí, es la respuesta. Jesús dijo en Juan 10:27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Juan 10:27. Hay un versículo que debe ser gritado, cantado, recitado, que siempre lo he dicho. De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y usted ha escuchado su palabra y cree al que me envió, eso sí no lo sé, se ha creído en Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La seguridad eterna consiste aquí, esta promesa es que cuando confiamos en Jesús hemos pasado de muerte a vida, pero también podemos descansar en su promesa de consuelo y cuidado. Y hay unos pasajes que van a dar mucha fuerza a esta promesa, en este descanso en el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Observe que dice toda vuestra ansiedad, o sea, todas las cargas en Jesús, todas las cargas en Dios, porque Él tiene cuidado, Él, no usted, no yo, Él tiene cuidado de nosotros. Yo no sé cuáles sean sus cargas hoy. Quizás sean problemas de salud, quizás sea la muerte de un ser querido en esta pandemia, quizás sea una enfermedad terminal como un cáncer, quizás sea un problema de hígado. Yo no sé, yo he pasado momentos difíciles igual que usted, pero quizás alguien puede estar sufriendo mucho más, pero la Biblia dice que podemos tener descanso si ponemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Yo no sé cómo lo hará, pero Él sabe cómo lo hará. Bendito sea el Dios y Padre, dice el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Puede confiar en Él en esta palabra, el cual nos consuela, ¿quién? Dios, en todas nuestras tribulaciones, todas, no una ni dos, todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, dar consuelo a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela, podemos consolar a otros cuando tenemos el consuelo de Dios. Esto se logra, hermanos, no en la carne, se logra en el Espíritu, confiando en su palabra. Porque, hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Oye esta parte. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Observe lo que sigue. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Observe que la idea, el hilo conductor del Espíritu Santo aquí es clave. Pablo dice que Dios que resucita a los muertos. La lógica es, si Dios resucita a los muertos, Él nos puede librar a los vivos y a los que estamos en peligro, estamos sufriendo, estamos sin consuelo, estamos desesperados ahorita. Yo creo que sí. Entonces Él quiere que usted y yo confiemos en Él y que descansemos en Él. Pero también podemos descansar en las promesas de Dios durante las pruebas. Hay un pasaje que hemos recordado muchas veces y en el instituto y en los estudios que hemos tenido ha sido de bendición. Y dice Isabel en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, observe a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, pero todas las cosas ayudan para bien. Es posible que usted ha tenido algún problema muy grave en la última semana y usted quizás está pesadumbrado y no encuentra camino, no hay sosiego en su vida, no puede descansar y regresar en fe al Señor. Pero ¿sabe qué? Si usted es un hijo de Dios, puede confiar que eso que le ha pasado le va a ayudar para bien. Quizás en la última semana se ha muerto un ser querido suyo y está sufriendo y siente la soledad ahí que está rondando en su casa. Quizás una enfermedad ha sido detectada, no sabemos, pero ¿sabe una cosa? Eso no es bueno, eso es malo, eso da inconformidad, insatisfacción, pero ¿sabe qué le puedo decir yo? Dios tiene un plan y Dios puede darle descanso hoy mismo a usted si confía en el Señor solamente, porque es a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien. Las cosas buenas y las cosas malas ayudan para bien en el Señor. Y solo quiero recordarle la vida de José. En Génesis 50:20, la conclusión de José es, cuando ha sido maltratado y ha sido hostigado por sus hermanos y lo maltrataron y lo quisieron asesinar, ahora le pusieron un odio terrible a José. José viene al final, dice, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente, pero Dios lo encaminó a bien. Todo lo malo que le ocurre a los creyentes es para bien. ¿Eso es una contradicción de términos en la lógica humana? Por supuesto que sí. En la ciencia de la lógica no podría tener cabida, pero en la palabra de Dios tiene completa y absoluta verdad. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabe que este pasaje es clave porque es Jesús quien está prometiendo descanso. Déjeme recordarle algo más acerca del descanso. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Observe que en las pruebas tenemos que poner nuestra fe y descansar en el Señor. Dice que Dios nos librará de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo se siente usted como padre cuando su hijito amado está en una cama de hospital? ¿No es cierto que usted está triste? ¿No es cierto que usted llora? Pero sabe que Dios está allí, ahorita mismo. Dios consuela, Dios puede darle descanso a usted. Todos hemos pasado momentos difíciles, pero Dios no nos abandona. Podemos estar seguros de esas verdades. Ahora, pero esto se asocia con la parte anterior de las pruebas. Podemos descansar en las promesas de Dios durante las pruebas. Esto es lo que hemos estado diciendo antes. ¿Y por qué lo repito acá? Porque quiero hacer un énfasis en la parte en la haré descansar que Jesús nos está prometiendo, porque el descanso lo promete Dios. Y dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa descansar entonces? Cuando estamos así en estas condiciones, que hay enfermedades crueles o nuestros seres queridos están hospitalizados o hemos enterrado a un ser querido. Cuando estamos en esas condiciones, ¿qué dice el Señor? Descansar involucra el cese de trabajo u obras, libertad de preocupaciones o ansiedades, ¿sabes? Estar sosegadito. Quizás respirar profundo y decir gracias, Señor, por todo lo que pasa, sea bueno, sea malo. Quizás no le he ido tan bien a usted en los últimos días, pero gracias a Dios por todo. Es un sentido de confianza absoluta, de paz, de estabilidad, una estabilidad interna que involucra una dependencia en alguien o en algo. La psicología dice que usted tiene que hacer ejercicios de yoga, tiene que respirar profundo, tiene que hacer diferentes actividades. Pero el Señor no dice eso. Dios dice, confíen en mí, venid a mí, echen todas sus cargas en mí, dice el Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿En quién está usted descansando hoy? No puede estar descansando en una persona porque le va a fallar, pero si está descansando en el Señor, usted será bendecido.
El significado de descansar enfatiza que el proveedor del descanso es Dios. Observe que Jesús dice, y yo, dice Jesús. En Hebreos 4:1 leemos, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, y los creyentes estamos en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque el que ha entrado en su reposo, y usted y yo estamos en el reposo del Señor, porque hemos confiado en Jesús, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, la conclusión siempre ha sido esta. Si Dios lo dice, lo creemos y eso es suficiente, porque también se nos ha anunciado la buena nueva a nosotros como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Recuerde lo que dijimos al inicio, oír la palabra, poner fe en la palabra, da fe y da una vida de descanso y de esperanza. Este tiempo, quizás en este momento, usted está pasando duras pruebas y hemos sabido, hermanos, de creyentes que han perdido a sus seres queridos, quizás a su papá, a su esposo, a su esposa, a su hermano. Hay dolor en muchas familias. No sabemos si usted como padre está lidiando con un adolescente rebelde, quizás como esposo con una mujer que no confía en el Señor. Quizás está en este momento hospitalizado o quizás no tiene dinero para pagar una consulta médica. No sabemos, pero ¿sabe qué podemos decirle? En Cristo hay descanso. Solo debe confiar en Él, en su vida, en sus palabras, confiar en la palabra del Señor. ¿Qué aprendemos entonces hasta acá, estimados oyentes? En primer lugar, Dios, el Dios que todo lo sabe, Él sabe lo mejor para cada uno. Él es un Dios de toda esperanza y de todo descanso. Nunca sorprenderemos a Dios. Dios nunca va a decir, wow, me sorprendiste. Él está en control y quiere usar las circunstancias de la vida para acrecentar nuestra fe y vivir según sus promesas. Recuerde, Él es un Dios de esperanza, un Dios de descanso, un Dios de paz. Quizás no sepamos hacia dónde nos movemos. Yo no sé qué depara el futuro, usted tampoco lo sabe, pero Dios sí sabe hacia dónde nos quiere llevar. Confiemos en su palabra, confiemos en su promesa. Usted no puede alcanzar los estándares de Dios, ni yo tampoco, pero Él quiere que confiemos en su palabra. Necesitamos mezclar las promesas de Dios con fe y eso va a ser igual a descanso y reposo. ¿Está usted reposando en el Señor? A mí a veces me cuesta, lo confieso, como antes lo dije, pero ese es un reposo absoluto y es en el presente y para toda la vida. Entonces, estimados hermanos, si usted es salvo, recuerde, ojo, no dije si usted asiste a una iglesia, si usted va a la iglesia bíblica, la iglesia bautista, metodista, iglesia X, iglesia Y, no, si usted es salvo, eso pasa por haber puesto la fe en Cristo, en Cristo. Si usted es salvo, los creyentes somos enseñados a crecer en la gracia y a vivir confiando en el Señor hoy, mañana y siempre en el poder del Espíritu Santo y para su gloria. Tenemos paz, esperanza y descanso en todas las cosas porque Dios lo ha prometido. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Eso me alienta, porque cuando yo fui un joven, tuve dificultades para entender la seguridad eterna, tuve dificultades para entender la salvación, porque a la iglesia a la cual asistíamos, francamente, no se predicaba la Biblia, sino emocionalismos y todo lo demás. Pero cuando confiamos en la Biblia, podemos tener descanso y paz en el Señor. Ahora, por haber confiado en Cristo, tenemos asegurado el cielo. Pero hay una pregunta más. ¿Qué tal si usted no es salvo? Debe recordar, número uno, la Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Déjeme decirle que estar destituido es como desear lanzar una piedra con su mano de la tierra a la luna. Significa sobrepasar más de 384.000 kilómetros con su fuerza y su mano. Eso es imposible para usted. Así estamos destituidos todos aquellos. Estábamos en el pasado los creyentes y están todos aquellos que no han confiado en el Señor. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables de quebrantar la ley de Dios y merecemos la muerte. Pero en segundo lugar, la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Estas son malas noticias. Es como un reo que está en Bartolina, está separado de la familia. Así, sin Cristo, está muerto, separado de la familia de Dios. ¿Sabe? La muerte en la Biblia significa separación, no extinción, sino separación eterna de Dios. Esta es una mala noticia,
Pero hay buenas noticias, déjeme mostrárselas. La paga del pecado es muerte, esta es una mala noticia, pero Dios en su infinito amor envió a su Hijo a morir por nosotros, según Juan 3:16, porque la paga del pecado, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay un versículo en Romanos que es encantador, que nos dice específicamente en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una buena noticia. Si usted confía hoy mismo en la persona de Jesucristo, Él le salvará eternamente. Solo debe creer, eso significa confiar. Como cuando sube a una escalera, cuando baja de un escalón, cuando está en una silla sentado, creer, confiar en Jesucristo. Juan 5:24 lo dijimos anteriormente, pero déjeme repetírselo porque me encanta ese versículo. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga, si usted ha confiado en Cristo, ha pasado de muerte a vida. No importa lo que el diablo le susurre en sus oídos. La Biblia dice que si hemos confiado en Él, tenemos vida. Quizás alguien diga, pero no siento, no tiene que sentirlo, solo tiene que creerlo, es diferente. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos 6:23 leemos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que usted sepa que si ha confiado en Jesucristo, ahora usted tiene vida eterna. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, si usted tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, y tener al Hijo significa confiar en Él, creer en Él, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él murió por usted y por mí. La muerte de Cristo fue completa en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una carta que Dios manda para usted, para todo aquel que cree de parte de Dios. ¿Qué ofrece el Señor? Un regalo a usted, a mí. Y ese regalo es vida eterna, es un regalo, no es un premio, no es una recompensa, no se logra corriendo, no se logra luchando, se logra solamente por la fe en Cristo Jesús. El cielo el cielo está seguro para siempre si usted confía en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo como su único Salvador y recibirá un regalo. Ese es un regalo, ese es un regalo, el cielo. No se lo puede ganar usted, no se lo merece, es un regalo. Cristo murió para que usted y yo pues, tengamos vida. Cristo murió para que usted y yo podamos tener vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Está dispuesto ahora a abrazar la fe y poner su fe en Cristo solamente? Si usted no es salvo, usted va a morir igual que yo, pero mientras usted no haya puesto su fe en Cristo, usted irá al infierno. Pero si pone su fe en Cristo, ahora puede estar feliz porque ha recibido el regalo de la vida eterna. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y por todo lo que has hecho por nuestra vida. Te agradecemos por todas las personas que han escuchado tu palabra y oramos para que los salvos sean edificados con tu palabra, pero que los perdidos sean salvados y que puedan comprender el mensaje del Evangelio. Oramos que tu palabra sea esparcida en el mundo y que pueda hacer obra de salvar por la fe a aquellos que oyen tu palabra, Señor, que al esparcir tu palabra, que al predicar tu palabra, muchos sean salvos, pero que muchos creyentes también puedan ser bendecidos. Oramos también por los hermanos que predican tu palabra. Gracias por el Instituto Bíblico de la Gracia, Señor, que ha sido de bendición para todos los creyentes de El Salvador que hemos recibido tu palabra y para todos aquellos que en el mundo entero siguen recibiendo tu palabra a través de los maestros del Instituto Bíblico y de los creyentes que han apreciado la fe, que han apreciado la palabra, la sana doctrina. Oramos también por aquellos que están sufriendo, quizás, como dijimos en el estudio, quizás estén enfermos o hayan perdido un ser querido. Te pido que les consuele, Señor. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.